En los años difíciles del siglo XX, un hombre es testigo de la caída, una tras otra, de los integrantes de la extinta guerrilla M-19. Cuenta las historias de esa gente que desapareció en el camino, apostándole a otro proyecto de nación. Se refugia en la poesía, en los cafés y en los afectos, los amigos de siempre. Hoy, en Señal Literaria, un viaje al pasado de la mano del autor que retrató su tiempo, Pedro Manuel Rincón, Pema. Bienvenidos una vez más a Señal Literaria. El día de hoy nos acompaña un autor que se encargó de cultivar prácticamente todos los géneros. Un hombre que escribió poesía, crónica, ensayo y un enamorado de la literatura. Hace parte de esa generación querida por los lectores. Les hablo de Pedro Manuel Rincón, mejor conocido como Pemán. ¿Cómo está, Pedro Manuel? Bienvenido a Señal Literaria. Pues muy bien, complacido con la presencia de un canal tan importante para la vida nacional. Es una visita que me congratula, me satisface. Qué gusto que usted esté acá, en este espacio. Finalmente a eso se debe este espacio, ¿no? A la conversación con autores que estuvieron trabajando, ya han estado tantos años dedicados a la literatura. Yo quisiera que comenzáramos hablando, querido Pedro Manuel, por sus inicios en la literatura, ¿no? Que nos cuente un poco cómo se da esa revelación, ese camino de la literatura en su vida. Historia larga, pero vamos a tratar de condensarla, porque yo no recuerdo qué fue primero, si la primera comunión o los libros de las bibliotecas de mis mayores, que tenían de todas maneras una inclinación a la lectura, por lo menos. Y mis primeros ejercicios de escritor fueron con poemas pequeños en la primaria y en el colegio. Una participación en los centros literarios con cierto éxito, que me daban a mí, el tímido, la confianza suficiente para seguir adentrándome en el campo de la literatura. Por eso empecé con la poesía, una poesía muy acorde con la edad, nada de genios ni cosas de esas. Y luego las vivencias, tanto familiares como la circunstancia geopolítica o urbana que me tocó vivir a partir de fenómenos para la historia nacional como el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, la llegada de Rojas Pinilla al poder, la conformación de grupos insurgentes en ese momento, el engaño a las elecciones de Rojas y por supuesto la aparición del M-19 como signo de protesta a nombre de la democracia. Ahí empieza otro pedazo de mi vida, que es mi vida pública, como periodista en los radioperiódicos de oposición, Habla María Eugenia, Alerta y Mayorías, que fue el periódico con el que finalmente llegamos a la ANAPO socialista, que me eligió al Congreso en el 78 al 82, y donde tuvimos otras tareas como la amnistía, etcétera, etcétera. Pero mientras tanto no abandoné nunca la cosa literaria. Me gustó la investigación histórica, me gustó la apreciación estética del arte, me llamó la atención el proceso político colombiano, que a pesar de ser una farsa es una gran enseñanza, hasta los ensayos de costumbrismo, el recorrido de los cafés de Bogotá, su bohemia, que la conocí muy bien y la practiqué sin que me diera pena. Claro. Y en fin, todo lo que es vital y donde uno logra percibir el mundo en sus totalidades, en sus parcialidades, a través de la política, del arte, de la cultura, de la poesía, claro. Y de la revolución. Querido Pemán, yo quisiera que conversáramos ahora sobre su amor por dos géneros en particular, que son la poesía y la crónica, porque sé que usted trabajó como periodista por muchos años siendo cronista y se ha encargado de cultivar la poesía prácticamente toda su vida. ¿Usted ha encontrado quizás
un puente entre esos dos géneros y por qué se ha dado ese amor suyo por la poesía y por la crónica. ¿Cómo ha sido eso? No se me había ocurrido para contestar la pregunta. Y de hecho trato así al sesgo de revisar mi material poético y con excepciones un poco politiqueras, más que serias. Encuentro que me dolió mucho la muerte de Pablo Neruda, pero me dolió más que Pablo Neruda fuese izquierdista y que lo mataran por esa razón. Y lo propio podría decir de otros nombres. Pero mi actividad poética se ha ido por otros caminos. Lo social, sin ideología. Lo intimista, por supuesto. Lo descriptivo. Soy muy de mi paisaje boyacense. Soy muy de mis amores íntimos y secretos. Soy un recorredor de circunstancias verbales. Estaba un poco al lado de la versificación greifiana, por ejemplo, pero también exageraba mis propios dolores a lo Vallejo y me burlaba de la gente a lo Luis Carlos López, para decir que no tuve una corriente, una escuela ni unas convicciones que se correlacionaran respecto de las diferentes actitudes que tomaba yo escribiendo. Bueno, yo quisiera que conversáramos ahora sobre ese libro que está ahí en la mitad, querido Pemán, que se trata de los muertos del M. Que usted nos contara un poco, porque este libro es una crónica que cuenta varias historias de integrantes del M-19, algunos anónimos, otros bastante conocidos, pero al final lo que uno piensa es que fue una historia de gente entusiasta que tenían una apuesta de país y terminaron asesinados y desaparecidos. Todos los protagonistas de ese libro. Sí. Este libro es fruto del hastío a la muerte, porque llegó un periodo de la vida política donde semanalmente uno descubría que faltaba un amigo porque lo habían desaparecido o lo habían muerto en el periodo nefasto del gobierno de Turbay Ayala. Toca decirlo con todos los nombres porque así fue y la historia no me deja mentir. Entonces, esto yo hacía unas notas, algunas para publicar entonces en la revista Consigna, donde yo estaba, como unas notas necrológicas de dolor porque se murió fulano, o de protesta porque lo mataron. Y entonces alcancé a reunir, creo que son 23 o 24 asuntos, cada uno de los cuales lleva el nombre de un muerto, de una víctima. Álvaro Fayad es el primero que menciono, de quien ya se habían hecho unos apuntes de nuestra amiga Patricia Lara en su libro. Pues él fue... le hicieron la encerrona en la habitación de su amante y allí lo asesinaron como un acto de patriotismo, una cosa de una infamia increíble. En Quinta Paredes, ¿cierto? En Quinta Paredes, sí. Claro. Augusto Lara, el Ciego Sánchez, que era un amigo maravilloso, con unos esfuerzos increíbles, con una entrega total, saliendo de la picota, recién salido de pagar sus penas a propósito de la amnistía que se decretara. Lo asesinaron en la carrera tercera con calle 19, sin ton ni son. Era uno de los mayores en edad del grupo. Arturo Sandoval Valero, el constructor de algunas viviendas, de alguna cosa, muy joven. Lo asesinaron por el mero hecho de ser un trabajador al lado de los oficiantes duros de Gloria Amanda Rincón. La mataron en una batalla en el Caquetá, en Florencia. Sí. Una granada. No, Miguel Ángel Mojica murió en las mismas circunstancias. Sí. Jorge y Ariel Carvajalino. Hermanos, tíos de nuestra ministra de Agricultura. Sí. Ellos le hicieron el corre-corre allí en el aeropuerto que hay en el norte de Bogotá, se me olvidó el nombre. ¿Asesinados en un parqueadero? En un parqueadero junto al aeropuerto, porque ellos viajaban a París esa tarde.
Gerardo Quevedo, pues, otra historia pues increíble. Irma Franco, que estudiaba conmigo en la Libre y hasta el momento no ha aparecido. No se sabe. No se sabe. Alfonso Yaque, que era un dirigente de verdad en Barranquilla y quien pereció aquí. Israel Santamaría murió también en combate. Andrés Almarales murió en el Palacio de Justicia. Carlos Aguirre y Álvaro Vergara murieron en Bucaramanga, jóvenes, eran de las juventudes. Carlos Toledo Plata, semejante perfil tan entregado, decidido y limpio. Médico, ¿cierto? Médico, magnífico médico. A él lo asesinaron entrando a su consultorio después de la amnistía. Y bueno, y termino mi lista con Carlos Pizarro. Carlos Pizarro. León Gómez, con quien estuvimos almorzando y tomando unos traguitos 8 días antes del asesinato, porque él viajaba a su campaña política presidencial hacia la costa. Y en el avión donde lo fulminaron y todavía no se sabe quién fue. Todavía no se sabe. Increíble. Ese es este libro. Es un libro del alma histórica, es un libro del alma mía y es un libro que queda como constancia de lo que no se debe hacer en una república decente. Así es. Conversemos un poco en detalle sobre algunos de ellos. Por ejemplo, hablemos sobre Carlos Toledo Plata. ¿Cómo era Carlos Toledo? Era un tipo que era médico y lo asesinan yendo a su consultorio en momento de amnistía, lo cual es impresionante. Sí, impresionante todo en él, porque él era ante todo un académico. Llegó al Congreso en 2 oportunidades, elegido democráticamente, y fue discreto en su accionar parlamentario, pero muy firme y muy claro. Cuando llegan los momentos de culminantes de la actitud del M-19, a él le toca, por razones militares, irse a las batallas del sur en el río Mira, y allá los ponen presos. Luego salieron por tiempo cumplido. A propósito de la primera amnistía, nos reunimos en casa de Jaime Ruiz, un amigo, y él viajó a Bucaramanga a abrir su consultorio. Y en el consultorio, llegando muy a las 8 de la mañana, desde un jeep, un carro, le dispararon y acabaron con la vida de él. Pero hablemos sobre Carlos Pizarro, que usted lo conoció. Ahorita contó que una semana antes del asesinato compartió con él. Y en la medida en que está dentro de esa perspectiva, tenemos la seguridad de que podemos estar en la vida pública de este país cumpliendo con nuestro deber de colombianos, con nuestro deber de demócratas, con nuestro deber de hombres casados con el pasado, el presente y el futuro del pueblo colombiano. ¿Cómo era Carlos Pizarro y qué cree usted que el país perdió con esa muerte? Yo conocí a Carlos Pizarro en 2 etapas y casi que no me acuerdo en la segunda de que era de la primera también. Él actuaba aquí en los Barrios Unidos, aquí cerca, en las Juventudes de la ANAPO, muy joven. Luego estaba en la Universidad Nacional, estaba vinculado a esos sectores de discusión permanente sobre los temas nacionales, y por eso llegó a ser dirigente, y por eso llegó a ser candidato presidencial, y por eso siempre fue amigo de sus amigos. Yo me lo encontré en el entierro de Emilio Urrea, recién salido él de la cárcel. Y allá convinimos en que pasara por mi oficina en la revista Consigna a la semana siguiente, y pasó. Ese día llegó en un aguacero terrible y le dije, no, usted vaya, así que los guerrilleros no los matan las balas, sino las pulmonías. Y nos vemos la semana entrante y almorzamos evidentemente. Ya era un personaje popular, la gente lo miraba y le pedía firmas, era un show y una incomodidad además andar con él por el prestigio que había ganado como imagen y como persona. Ese fue el último almuerzo y convinimos la semana entrante, a la semana siguiente,
seguir conversando porque yo estaba en el plan de hacer este libro. Ya lo tenía listo, no me faltaba sino el nombre de él. Y entonces viajaba a Barranquilla, tal vez. Sí, Barranquilla. Y en el avión lo asesinaron. Esa es la historia, sin muchos perfiles, de uno de los personajes básicos para la historia nacional. Ese es el último perfil que integra el libro, justamente, Sí. Carlos Pizarro. Pero yo estoy pensando en que usted además no solo cuenta en esas crónicas y perfiles las vidas de estos personajes que eran los más conocidos a nivel nacional, como Pizarro y Toledo. Ahí desfilan otros personajes como Afranio Parra, Sí, o claro. como Alfonso Hacking. Sí, claro, porque la velocidad de los acontecimientos y la multitud de quehaceres que se inventaba el Flaco, era un proyecto aquí, proyecto allá, hacía que unos fueran y vinieran, unos de la costa, otros del Tolima, otros del Valle, y entonces, de cierta manera, la oficina que teníamos nosotros era como una especie de cruce de caminos de todo ese movimiento vital, y por eso tuvimos oportunidad de conocer a muchísima gente Claro. que a veces se le olvidan a uno los nombres porque los conocía por las chapas o a otros por los nombres, pero históricamente pasaron por sus apodos, por sus alias. Y ellos entran en ese juego de circunstancias, y ya vista a fondo la historia o el drama individualísimo de cada uno de ellos, hace parte de una gran tragedia nacional en todo su sentido, en el sentido de los comportamientos humanos, en el sentido de las esperanzas colectivas, en el sentido de las frustraciones de todos. Sí, es decir, es un exterminio total en la historia política reciente, un caso así. Es decir, no es tan frecuente encontrarse esas historias llenas de tragedia y tanta muerte. Sí, pero quiero preguntarle a usted por el rol, por ejemplo, de otros escritores. Por ejemplo, estoy pensando en García Márquez. Sé que García Márquez fue muy activo en el Comité de Presos Políticos junto a Carlos Gaviria, dicho sea de paso. ¿Usted recuerda algo? Y incluso lo menciona ahí en el libro, Sí. El papel de García Márquez en todas esas épocas. Sí, García Márquez lo tengo claro porque yo traté de ser medio contacto de aquí y allá con él. Y éramos vecinos, él vivía aquí cerca. Ellos estaban en el trabajo periodístico con Enrique Santos, en la revista Alternativa. Sí. Y allá hacían su labor sin ningún otro compromiso que el compromiso en sí mismo de ser mejores. Pero eso no obsta para que el gobierno de entonces, el de Turbay, lo persiguiera y logró escapar una noche. Fue para México, que ya estaba listo el auto de detención de jueces militares y le tenían la redada aquí en la calle 54. Se salvó de esa. Y terminaron torturando, dicho sea de paso, a Luis Vidales. Es decir, no lo encuentran a él y Luis Vidales... todo estaba orquestado porque los perseguidos eran muchos. Ajá, eran varios. Era la Wurtzin, la escultora. Wurtzin, que se fue y murió de tristeza. París, murió de tristeza en París. Sí, eran muchos. Y me señalabas tú ¿a quién? ¿Ahorita? García Márquez. A Luis Vidales. Luis Vidales. A Luis Vidales le endilgaron la cosa, el soneto ese que yo traigo aquí en el libro, como un acto de subversión, y le esculcaron la casa. Él vivía aquí en la 67. Se le entraron a las 5 de la mañana y lo sacaron de la ducha. Y entonces le dijo al coronel con ese humor de Vidales, le dijo: ¿usted qué quiere, verme desnudo? Pues ahí lo tiene. Le dijo al coronel que lo sacaron a empellones y se lo llevaron, pero la reacción mundial fue tan inmediata y tan importante que les tocó devolverlo a la realidad. Además la edad, ¿no? Bueno, querido Pemán,
Estamos acá en un espacio bien íntimo en su producción y en su vida, que es su biblioteca, ¿cierto? Pues la biblioteca es una especie de hija de uno, pero además es una madre, porque depende uno mucho de ella. Y yo me imagino que no tiene biblioteca de sentirse muy huérfano. Y también marca como una ruta biográfica y una carta de navegación, si se quiere. A veces sí, pero no debe uno darle muchas bolas, porque se vuelve hijo natural de cualquier autor de la librería de uno, ¿no? Bueno, yo quisiera que conversáramos ahora, ya ahondamos un poco en el tema de la escritura de este libro de Sobrevivientes del M, pero que conversáramos un poco sobre los cafés, porque sé que usted vivió toda esa época de efervescencia de los cafés donde se reunían los grupos, la bohemia aquí en Bogotá, intelectuales, artistas, poetas, me imagino León de Greiff, el mismo García Márquez frecuentando esos cafés, no, el Café Pasaje, otros. Cuéntenos usted un poco la importancia del café como espacio en su vida y que recuerde un poco. Me pones en un atolladero, porque son muchos los cafés, muchas las vivencias y muchos los sentidos de los cafés. Por ejemplo, el Café Lutecia, al que yo frecuenté desde los tiempos escolares, allá conocí a Jaime Bigman. ¿En un café? En el segundo piso del Café Lutecia. ¿Dónde quedaba? En la esquina de la calle 17 con séptima. Ajá. Porque había ajedrez. Uh-huh. Iban los grandes maestros y ahí lo conocí mirando una partida de Otto de Greiff, uno de los reconocidos, y el Flaco Sánchez viendo jugar. Pero el ajedrez fue pretexto para las reuniones clandestinas. No solamente de eso, que todavía no era el M19, sino de otro grupo de muchachos que MOEC, Movimiento Obrero Campesino, no sé qué, y estudiantes de Derecho generalmente, o de Economía, del Partido Comunista o del naciente maoísmo, que no habíamos oído todavía aquí. En fin, los cafés caracterizaban a sus clientelas y las clientelas caracterizaban a sus sitios de encuentro. Cuéntenos un poco sobre su obra poética. A ver, mi obra poética tuvo ediciones tardías. Yo ya estaba pues madurito cuando salió mi primer libro que prologó José Luis de Granados, y con la fuerza, el empuje de él, fue como yo me animé para publicar ese libro. Con algunos éxitos, realmente, y luego empezó una serie de lo que iba haciendo, lo que iba encontrando de que ya había escrito. Cuando me dio por el rigor estilístico, entonces yo tenía muchos sonetos guardados que a los poetas nuevos no les gustaban, porque decían que el que escribía sonetos era un viejo anticuado. Yo me miraba al espejo y digo, no, ¿dónde estará el anticuado? ¿Cuál ha sido la importancia de la poesía en su vida, don Pedro Manuel? Los don Juanes la usan para enamorar. Ajá. Los demonios para odiar y yo para soñar. Qué bonita respuesta. Bueno, ¿cómo quiere ser recordado Pemán en el mundo de la literatura, en el mundo del periodismo y en la vida en general? Ahí hay dos vertientes. La del retraído tímido y la del narciso escondido. Todo el mundo quiere ser célebre. Unos por cuenta de los demás y otros por cuenta de uno. Pero a mí me parece que la poesía no es o mejor, la poesía sí es el elemento natural para el recuerdo. Es decir, un buen poeta debe serlo ya cuando no viva y cuando los demás, las generaciones subsiguientes, lo recuerden, lo lean y lo conozcan. Bueno, querido Pedro Manuel Rincón, Pemán, usted será recordado, yo sé, por sus lectores, y además acaba de ser parte del archivo de Señal Colombia, Señal Literaria, con este programa. Gracias por habernos acompañado. No, para mí la importancia es contar con la generosidad de ustedes, con el sitio a donde me destinan, allá en ese aceta de la imagen, que uno sabe que eso por fuerza
es una manera de permanecer en el tiempo por encima de los años de uno mismo. Muy agradecido entonces y éxitos para una labor tan importante que están ejerciendo desde el canal a través de la literatura, donde hay muchos compañeros anónimos, algunos muy jóvenes, otros casi todos, que deben estar presentes en la pantalla para gusto de todos los colombianos que gozamos la poesía. Así será. Para cerrar, yo lo invito a que nos lea un poema al que quiera y con eso le demos un broche de oro. Un homenaje al obrero y el poema se llama Plomada. Situóse el albañil sobre la nada en el andamio donde danza el viento. Ayuda de su brega fue el invento que invierte gravedad evaporada. Pañeta con su luz, altura alada y el sueño del obrero en el momento en que cae igual que en pensamiento como baja el abismo la plomada. Se desploman los sueños con la brega, en tanto el hombre en el andamio entrega la esencia vertical de su mutismo. Yo, constructor de rascacielos, vivo un sinsaber que al interior percibo plomada en el abismo de mí mismo.